¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás la Biblia guarda secretos tan profundos que aún no hemos logrado desvelar? Imagina por un momento que hay lugares sagrados de los que hemos oído hablar, pero que se han desvanecido en las sombras del tiempo, borrados de la historia. Sí, lugares que a pesar de su inmensa importancia siguen siendo un misterio absoluto. Hoy voy a llevarte en un viaje fascinante para explorar 7 de esos lugares en la Biblia que han desconcertado a generaciones de arqueólogos, teólogos y exploradores. ¿Te atreves a descubrirlos? Antes de comenzar, suscríbete a Palabra Eterna para unirte a esta aventura, donde cada rincón de la Biblia se convierte en un enigma esperando ser resuelto. Y por supuesto, déjanos en los comentarios cuál de estos lugares misteriosos te gustaría investigar primero. Tal vez ya hayas oído hablar de alguno de ellos, pero ¿realmente sabes dónde están? ¿O es que han sido olvidados por completo? Estos lugares han sido una fuente de misterio por siglos. Algunos dicen que están perdidos en las arenas del tiempo, otros que permanecen ocultos, esperando ser revelados. Pero, ¿por qué siguen siendo tan elusivos? Acompáñame mientras desentrañamos los secretos de estos 7 lugares bíblicos que nadie ha logrado encontrar. Y tal vez tú seas el próximo en descubrirlos. El Jardín del Edén, el hogar de Adán y Eva, es, sin duda, uno de los relatos más icónicos de la Biblia. Se describe como un lugar perfecto, creado por Dios para el hombre y la mujer. Un paraíso terrenal, lleno de árboles frutales y rodeado por 4 ríos: el Éufrates, el Tigris, el Pishón y el Gijón. Pero, ¿dónde estaba exactamente este jardín? La Biblia nos da pistas, pero nunca menciona un lugar específico al que podamos acudir hoy. Durante siglos, los estudiosos han debatido sobre su localización. Algunos apuntan al cinturón de Mesopotamia, en la región entre los ríos Tigris y Éufrates. Otros sugieren que el Edén podría haber estado en lo que hoy conocemos como el este de África. De hecho, algunos estudiosos creen que el Nilo pudo haber sido uno de los ríos mencionados, aunque el Edén nunca fue encontrado. A medida que avanzamos en el tiempo, muchos se han preguntado si el Edén es más que un lugar físico, si en realidad se trata de un símbolo. Algunos teólogos sugieren que el Jardín del Edén es una representación de la armonía y la conexión divina entre la humanidad y la creación. Pero si el Edén es un lugar real, ¿dónde se encuentra hoy? Y si su ubicación fuera descubierta, ¿qué significado tendría para la fe y la humanidad? Este lugar no solo es fundamental para el cristianismo, sino que también se menciona en otras tradiciones religiosas como el judaísmo y el islam. Pero a pesar de todos los esfuerzos por rastrear sus huellas, el jardín sigue siendo un misterio sin resolver. El Arca de la Alianza es otro de los grandes misterios de la Biblia. Se describe como una caja de madera cubierta de oro, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y una muestra del maná del desierto. Este objeto sagrado fue llevado por los israelitas durante su travesía en el desierto y se colocaba en el Santo de los Santos dentro del tabernáculo. Era considerado la manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero, ¿qué ocurrió con el arca cuando el templo de Jerusalén fue destruido? La historia bíblica cuenta que el arca desapareció después de la caída de Jerusalén ante los babilonios en el 586 a.C. Desde entonces, su paradero ha sido uno de los grandes enigmas de la arqueología y la teología. Algunos creen que el arca fue llevada a Etiopía por la reina de Saba, mientras que otros sugieren que fue ocultada en las cavernas de Jerusalén o incluso bajo el monte del templo. Muchos han intentado encontrarla a lo largo de los siglos. En el siglo XX se hicieron esfuerzos para descubrirla en el monte Nebo, en Jordania, y en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí.
Pero hasta el día de hoy, el arca sigue siendo un símbolo de lo sagrado y un objeto de gran misterio. El arca no solo es importante desde el punto de vista histórico, sino también espiritual. Los estudiosos han debatido durante mucho tiempo sobre el significado teológico de este objeto. Para algunos, la desaparición del arca es una metáfora de la retirada de la presencia de Dios del pueblo de Israel. Para otros, el arca representa la promesa de restauración futura. La Torre de Babel es otro de esos lugares que ha fascinado y desconcertado a generaciones. La Biblia describe cómo, después del diluvio, los hombres decidieron construir una torre que llegara hasta los cielos, desafiando así el dominio de Dios. La respuesta divina fue confundir sus lenguas, creando así la multiplicidad de idiomas que existe en el mundo. La torre fue destruida y la humanidad fue dispersada. Pero, ¿dónde estaba la Torre de Babel? Los estudiosos coinciden en que Babel se encontraba en Mesopotamia, posiblemente cerca de la antigua Babilonia, en lo que hoy es el sur de Irak. Algunas excavaciones han encontrado ruinas de una torre escalonada que podría haber sido la famosa Sigurat de Babilonia, construida en honor al dios Marduk. Sin embargo, la verdadera Torre de Babel sigue siendo un misterio. Más allá de la ubicación física, la Torre de Babel tiene un fuerte simbolismo. La torre representa el orgullo y la arrogancia humana, el deseo de alcanzar el poder divino. La confusión de lenguas es una lección sobre la humildad y la limitación humana. Pero, ¿por qué sigue siendo un lugar tan importante en la fe y la historia? Tal vez la respuesta se encuentre en la lección que dejó, más allá de su existencia real. La casa de María, la madre de Jesús, es otro de esos lugares que permanece envuelto en misterio. En los relatos bíblicos, sabemos que María vivía en Nazaret, una pequeña aldea en Galilea. Fue allí donde el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador. Pero, ¿dónde estaba exactamente su casa? La tradición cristiana ha identificado una iglesia en Nazaret como el lugar donde vivió María, conocida como la Iglesia de la Anunciación. Sin embargo, no existen pruebas arqueológicas definitivas que lo confirmen. Algunos expertos sostienen que la casa de María podría haberse perdido con el tiempo o que fue destruida durante las invasiones. Para muchos, la casa de María es más que un simple lugar físico. Es un símbolo del comienzo de la salvación. Aunque no sepamos dónde se encuentra, el Espíritu Santo que habitó en ese lugar sigue vivo en la fe cristiana. El Valle de Josafat, Joel 3, verso 2. Es un lugar lleno de simbolismo y de promesas proféticas, donde, según la Biblia, las naciones serán juzgadas al final de los tiempos. Sí, un juicio divino que determinará el destino de toda la humanidad. Pero, ¿dónde se encuentra este misterioso valle? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. La Biblia nos habla del Valle de Josafat en las profecías del profeta Joel. En el capítulo 3, el profeta menciona este valle como el lugar donde Dios reunirá a las naciones para un juicio final. Sin embargo, la ubicación exacta del Valle de Josafat es un enigma. Algunos expertos creen que este valle se encuentra cerca de Jerusalén, específicamente en el Valle de Cedrón, que se encuentra justo entre la ciudad vieja de Jerusalén y el Monte de los Olivos. ¿Te imaginas? Ese podría ser el mismo lugar donde ocurrirá este juicio trascendental. Pero hay una interpretación diferente. Algunos estudiosos creen que el Valle de Josafat no es un lugar físico, sino un símbolo de la justicia divina que señala que al final de los tiempos todas las naciones serán juzgadas por sus acciones. Este juicio tiene una carga profunda tanto en la tradición judía como cristiana. Sin importar su ubicación exacta, el concepto del Valle de Josafat sigue siendo un recordatorio de que al final
Dios tendrá la última palabra. ¿Qué opinas tú? ¿Es el valle de Josafat un lugar real o solo una metáfora poderosa de juicio? Déjame tu opinión en los comentarios. El río Jordán, Mateo 3:13 a 17. Vamos a hablar de un lugar que está en el corazón de la historia cristiana. El río Jordán. Si has escuchado hablar de él, seguro que sabes que es el lugar donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Pero hay algo más profundo detrás de este río. ¿Por qué fue elegido específicamente el Jordán para ese momento tan crucial? Aunque el río aún existe y lo puedes visitar hoy en día, su importancia va mucho más allá de lo geográfico. Te sorprenderá saber por qué. El río Jordán es mucho más que un simple curso de agua. En la Biblia, se convierte en un símbolo de transformación y renovación. En sus aguas, el pueblo de Israel cruzó hacia la tierra prometida, marcando un nuevo comienzo para ellos después de años de vagar en el desierto. Imagina la escena. Miles de personas cruzando el río, dejando atrás un pasado de esclavitud para entrar en la tierra que Dios les había prometido. Ese mismo río donde Jesús se sumergió para ser bautizado, comienza su ministerio público. ¿Qué simboliza este acto? El bautismo de Jesús en el Jordán no es solo un rito, es una declaración espiritual, un acto de humildad, de identificación con la humanidad y su pecado, y por supuesto un nuevo comienzo. ¿No te parece increíble que en esas mismas aguas el pueblo de Israel y el Salvador del mundo marcaran un antes y un después en sus vidas? Entonces, ¿qué nos enseña el río Jordán? Que a veces los lugares más simples tienen un poder transformador en nuestra vida espiritual. ¿Será solo un río? ¿O tal vez es un símbolo de los momentos que todos necesitamos cruzar para llegar a un destino mejor? Babilonia, Daniel 1, verso 2. Viajando a través del tiempo, descubrimos una ciudad legendaria que ha marcado la historia de la humanidad y la Biblia. Babilonia, una ciudad famosa por sus imponentes murallas y sus legendarios jardines colgantes, considerados una de las maravillas del mundo antiguo. Pero, ¿qué fue de Babilonia? ¿Dónde están hoy sus majestuosos secretos? Aunque sus ruinas aún existen, el verdadero poder y misterio de Babilonia van mucho más allá de sus piedras. En la Biblia, Babilonia no es solo una ciudad, es un símbolo de poder, arrogancia y decadencia. Fue aquí donde el rey Nabucodonosor desafió a Dios y donde el profeta Daniel interpretó sus sueños, anunciando el declive de esta gran metrópoli. Pero a pesar de toda su grandeza, Babilonia cayó, dejando tras de sí una advertencia: toda gloria terrenal es efímera. Hoy, las ruinas de Babilonia se encuentran cerca de la moderna Hilla, en Irak, pero la verdadera Babilonia sigue siendo un misterio. Algunos creen que gran parte de su historia y su cultura están enterradas bajo siglos de tierra y olvido. ¿Qué secretos aún guarda? ¿Dónde estaban exactamente los jardines colgantes? ¿Y por qué esta ciudad sigue fascinando a arqueólogos y teólogos por igual? Pero Babilonia no solo es historia antigua, también es un recordatorio espiritual. En la Biblia aparece como un símbolo de todo lo que se opone a Dios. Una ciudad que representa el materialismo, la idolatría y la rebelión. Sin embargo, su caída es una lección. Incluso los mayores imperios sucumben ante el juicio divino. ¿Qué opinas tú? ¿Es Babilonia una advertencia para nuestra época? ¿O simplemente un enigma histórico? Dinos en los comentarios qué misterio de Babilonia te intriga más. Estos 7 lugares misteriosos siguen siendo un testimonio de la grandeza de la Biblia y de los secretos que guarda. Cada uno de estos lugares tiene un significado profundo, no solo histórico, sino espiritual. Y aunque algunos de ellos puedan haberse perdido con el tiempo, su legado sigue vivo.
Si te ha intrigado este viaje a través de los lugares perdidos de la Biblia, suscríbete a Palabra Eterna para seguir explorando los misterios de la historia y la fe. ¿Qué lugar de los que hemos mencionado te gustaría investigar más? ¿Crees que algún día alguien descubrirá el Jardín del Edén o el Arca de la Alianza? Deja tu comentario y comparte tus pensamientos. Nos encantaría saber qué opinas.